Hola a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este estudio. Hoy vamos a comenzar con Daniel capítulo 7 y es la segunda profecía de tiempo que veremos. A partir de aquí comienza la parte más larga de nuestro estudio y de este curso. Y vamos a comenzar viendo un breve resumen de la profecía como tal de Daniel capítulo 7. Vamos a recordar bien esta profecía y veremos después su interpretación. Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas les fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi a la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana blanca. Su trono llama de fuego y al fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Esa fue la visión. Ahora vamos a ver la interpretación que da Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3 nos comienza diciendo: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que tenemos algunos elementos. Tenemos vientos, tenemos bestias y tenemos agua, un mar. Y imagínense la escena, de hecho en el video lo pudieron ver, un mar cuyos vientos tempestuosos se enfrentan entre sí, y de entre esos surgen estas bestias. Y debemos descifrar cada uno de estos elementos, iniciando por el elemento de las bestias. ¿Qué representan las bestias? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
Así que de nuevo vemos que Daniel nos está diciendo, vean, a partir de un punto se van a levantar 4 reinos que van a gobernar toda la tierra. Ahora, vamos a ver que de hecho estos reinos son los mismos de Daniel 2, pero ¿por qué tiene todo el sentido del mundo que lo sea? En Daniel capítulo 2, a Nabucodonosor se le reveló 5 reinos que iban a gobernar toda la tierra. Aquí en Daniel 7 vamos a ver de hecho 5 reinos, solamente que son 4 bestias y un cuerno pequeño y un reino dividido, de nuevo. Vamos a ver de nuevo 5 reinos que van a gobernar sobre toda la tierra. Ahora, yo no creo que en la historia, a partir de Daniel, hayan habido más de 5 imperios. No, yo no creo que si Dios dice 5 imperios se levantan sobre toda la tierra y 5 imperios se levantan sobre toda la tierra, sean imperios diferentes. Es decir, yo no creo que estén hablando de historias diferentes. Y eso ya es lo primero y más lógico que nos debe venir a la mente. Si ya vimos en Daniel 2 una serie de imperios que se iban a levantar y iban a gobernar toda la tierra desde Daniel hasta el fin del mundo, pues muy probablemente aquí en Daniel 7, si son otros 5 imperios que se van a levantar para gobernar toda la tierra desde Daniel hasta el fin del mundo, pues van a ser los mismos. Es lógico, es lo más lógico del mundo. Ahora, ¿qué representa el mar? Y no confundan el agua dulce, el agua de fuentes de vida, con el agua del mar, con el agua de corrientes de agua, de corrientes de agua aireadas. No confundan las dos cosas, porque vamos a ver en este estudio los dos símbolos y los dos representan dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando del mar. Ahora, Daniel 7:2 nos dice que, versículo 3, perdón, que estas bestias subían del mar. Apocalipsis 17:5 nos va a dar la interpretación de esto. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el mar y el agua representa eso. Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, es decir, zonas densamente pobladas. ¿Qué significa esto? Que estos reinos se deben levantar en lugares donde efectivamente vivieran para ese entonces la mayor cantidad de personas en el mundo. ¿Esto se cumple? Claro que se cumple y lo vamos a ver. ¿Dónde se levantan estos reinos? Se levantan primeramente desde Babilonia en Asia, zona densamente poblada, en la cuna de la humanidad prácticamente. Luego, ¿en dónde más se levantan? En Europa, que ya para la época romana era la zona más poblada, también una de las zonas más pobladas del mundo, Europa y Asia. Y de hecho, incluso los reinos divididos que vamos a ver de Europa se levantan en Europa. Así que los continentes de los que estamos hablando son los continentes que desde muy antiguo, desde mucho tiempo atrás, siempre han sido muy densamente poblados o los más poblados en el planeta. Pero la profecía también nos dice que representan los vientos, o sea, que van a ser de hecho la condición a través de la cual estas bestias se van a levantar. Y Daniel 7, el Salmo 103 y varios textos nos dicen el significado de los vientos. Nos dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Palabra de Jehová vino al profeta Jeremías acerca de Elam, y aquí está hablando directamente de la caída de este reino de Elam. Dice en el versículo 35, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde hayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Así que vemos que el viento está relacionado con la guerra, con la turbación, con la agitación.
Otros textos como Job nos dice, oh, cuántas veces la lámpara del impío es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. Y miren cómo los compara, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Es decir, de nuevo, la desgracia que cae es representada por la planta que es azotada por el viento. En este caso, pues, en la profecía vemos que estas desgracias, esta agitación, azota a esta gente, azota a los pueblos, azota a las naciones y de ahí surgen los imperios. Otro texto más, Jeremías capítulo 4 del 11 al 13 nos dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Hablando pues de la invasión de un reino en contra de otro, lo compara a la llegada del torbellino, a la llegada del viento que azota al pueblo. Porque el viento representa eso, guerras, turbación, desorden, caos. Así que la profecía nos dice, vean, a través de estos tres símbolos nos dice, van a haber 4 reinos. Principalmente son 4. Ya veremos que el cuarto se va a dividir en 10, como vimos que en la estatua el hierro seguía en los pies, pero se entremezclaba y se dividía. Aquí va a pasar lo mismo. Estos 4 imperios van a surgir de la guerra, van a surgir entre la guerra de muchas naciones y van a gobernar sobre estas naciones. Históricamente eso es lo que ocurrió. A raíz de tanto desorden, de tanta turbación en la humanidad, pues nacieron estas bestias. Y vamos a ver qué representa cada una de estas bestias. Primera bestia, el león. Daniel capítulo 7, versículo 4 nos dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Por qué se usa el símbolo del león? ¿Qué representa el león? ¿Qué nación es representada en la Biblia y en la historia también por un león? Hay solo una nación en la historia y estamos hablando de Babilonia. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de un león feroz, una nación, una bestia. No estamos hablando del león de la tribu de Judá, que es Jesús, o del león rugiente que anda buscando a quien devorar, que es Satanás. Aquí estamos aplicando en el contexto mismo de la profecía el símbolo del león a una bestia, una nación. Debemos buscar un país en la antigüedad que se representara por medio de un león. Y bíblicamente hay solo uno. Jeremías capítulo 4 nos dice, hablando de la invasión de Nabucodonosor de Babilonia, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque somos entregados a despojo. Y noten que Jehová, hablando con Jerusalén, le dice, sube un león de la espesura. Se llama el destruidor de las naciones. Y aquel que cumple ese símbolo, es el león que sube de la espesura, es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ezequiel 26, 7 al 8. He aquí del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo.
aquel que es el destruidor de las naciones, aquel que conquistó a Jerusalén en la época de Jeremías, aquel que cumplió todo eso, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él es el león que sube de la espesura para destruir a las naciones. Él fue ese león. Y de hecho esto tiene también su cumplimiento en la historia. Busquen por internet puerta de Ishtar y ustedes van a encontrar allí que esa es la puerta de la ciudad de Babilonia. Y cuando las personas iban llegando a esta puerta, lo primero que se encontraban eran con la representación de esta ciudad a través de la escultura y de las figuras de leones. Porque Babilonia se representaba a sí misma como un león feroz que destruyó a las naciones. Ahora hablemos de otro símbolo. Se nos dice que este león tiene alas de águila. ¿Por qué? Vamos a ver que van a haber algunas bestias que van a tener alas. ¿Por qué? ¿Qué representan las alas? Porque, por ejemplo, el león tiene 2 y el leopardo tiene 4, tiene 6 alas. No me acuerdo cuántas alas tiene el leopardo. Creo que eran 4. Bueno, ¿qué representan estas alas? Las alas en la Biblia están relacionadas a 2 cosas. Primero, a la protección de Jehová, pero pues en este caso no se aplica porque estamos hablando de una nación. Pero también representan otro aspecto, el aspecto de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque las alas en la Biblia también están relacionadas a la velocidad. Y para una nación, ¿en qué se le puede llegar a aplicar la velocidad? Uno dice, bueno, pero es que un país, ¿cómo se va a mover? Claro, un país se puede mover, siempre y cuando extienda sus fronteras. Así que la velocidad en estas naciones van a representar, las alas van a representar la velocidad de conquista. Y el número de alas va a representar la mayor velocidad, la mayor capacidad de conquista que tuvieron estas naciones. En el caso de Babilonia, tenemos un reino que conquistó grandes cantidades de territorio en breve tiempo. Pero llega un punto en el que se nos dice en la profecía que este león fue humillado porque se le arrancaron sus alas. Y a partir de ahí el león cambió. El león ya dejó de ser una bestia, una nación feroz que destruía a todos los demás y se volvió un hombre civilizado. A partir de ahí perdió su velocidad de conquista y de hecho podemos suponer que dejó de conquistar. Bueno, hay un episodio en la Biblia, en Daniel capítulo 4, que nos cuenta esta humillación de este reino, la locura de Nabucodonosor. Y recordemos un poco la historia. Nabucodonosor ya se le habían subido el orgullo por causa de sus conquistas y dice, esta es la Babilonia que yo construí. Él ya antes había recibido una advertencia de parte de Dios del sueño, en un sueño, del árbol gigante que fue talado por ángeles y fue puesto en cadenas por 7 tiempos, 7 años. Y Daniel 4 nos cuenta esta historia. Nabucodonosor, en el momento en que se llena la boca de su orgullo, llega una voz del cielo que lo condena a esta locura y durante 7 años queda como loco. A partir de ahí, después de estos 7 años, Nabucodonosor readquiere el conocimiento y reconoce en Dios a un Dios justo. Reconoce de en adelante y sirve a Jehová. Y a partir de ahí el reino cambia por completo. Y en Daniel capítulo 5 se nos contará, al mismo Daniel le dirá al nieto, Belsasar, que él sabía la historia de Nabucodonosor, de cómo Nabucodonosor había reconocido a Jehová y de cómo Jehová había bendecido al abuelo. Pero aún así Belsasar no quiso reconocer la autoridad de Dios. Así que noten que simplemente en la historia de esta bestia se nos marca la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego se nos cuenta que surge otra bestia, otro reino que conquista Babilonia, y lo vimos en la clase pasada, va a ser Medo-Persia.
Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Noten que este león tiene algunas características. Primero, camina chueco. Segundo, se le dice que devore mucha carne, conquista mucho territorio. Y tercero, tiene 3 costillas en sus bocas. ¿A quién representa? Ya lo vimos en la clase pasada, volvámoslo a ver. El reino que conquistó Babilonia es Medo-Persia. Daniel 5:30 y 31 nos dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino, siendo Darío un subordenado de Ciro, emperador de Persia, de Media y de Persia. Y esto ocurre cuando en el 539. Y la historia es muy buena y muy sencilla. Ciro coge y desvía el cauce del río Éufrates, río que atravesaba la ciudad. Al desviar el río, el lecho del río queda libre, el lecho antiguo. Queda la abertura para entrar a la ciudad y él entra allí a pie por su ejército y entra sin ningún tipo de resistencia para conquistar la ciudad. Esta historia la vamos a ver de nuevo hacia el final de nuestro estudio, porque de hecho es símbolo de otra Babilonia profética a la cual le van a secar también las aguas del río, pero ya hasta ahí dejemos. Esta boca tenía 3 costillas. ¿Qué representan las costillas? Vean, Jeremías 50:17 nos dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. El símbolo que se aplica aquí es el de un animal, un corderito, descarriado, perdido, que se encuentra con una bestia feroz, que es Asiria, y se lo come. Y después de que un animal feroz se come a otro pobre cordero, pues ¿qué va a dejar? Los huesos. Y entonces llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, otra bestia, y deshuesó completamente este animal. Es decir, los huesos representan un reino que ya fue destruido previamente, que quedó el remanente, el residuo, y que llega a otro reino y lo remata, para nunca más volverse a levantar. Cosa que le pasó a Israel, porque de hecho el reino que llegó de nuevo y que se levantó después fue de Judá. Ya Israel de ahí en adelante quedó perdido en gran medida. Así que la historia nos lo confirma. Israel fue deportado 2 veces, la primera vez por los asirios en el 740 a.C. y la segunda por Nabucodonosor en el 609 a.C. Por ende, lo que podemos decir es que las costillas son reinos débiles que fueron rematadas por otro reino más. ¿Qué significa esto? Que Medo-Persia tenía que rematar 3 reinos. Y su autoridad, su gran poder y sus territorios iban a derivar principalmente de estos 3 reinos que él cogió y destrozó. Terminó de rematar, les dio el golpe de gracia. El primer reino fue Lidia, quien cayó en el 546 a.C. Este reino ya había sido debilitado antes por Nabucodonosor y Ciro la terminó. Luego, después de ese, siguió Babilonia, quien cayó en el 539 a.C. Babilonia ya era un reino muy débil, debilitado completamente por la mala administración de Evil-Merodach y de Belsasar, que eran los hijos de Nabucodonosor. Ciro llegó y Tin le dio el golpe de gracia. Y el último reino va a ser Egipto, quien cayó en el 525 a.C. Egipto, que ya había caído previamente ante Nabucodonosor en la batalla de Carquemish. Ya Nabucodonosor los había sometido, ya Egipto ya era una caña rota, incluso desde hace mucho antes, contra Siria. Incluso ya Egipto no tenía mucho poder. Y llega Ciro y los conquista, y a partir de ese momento Egipto nunca más volverá a ser un reino poderoso. Babilonia nunca más volverá a ser un reino poderoso, y Lidia de hecho tampoco nunca más volverá a recuperarse jamás de esos golpes. La última característica que nos dicen del oso es que devoró mucha carne, y eso tiene que ver con la cantidad de territorios que conquistó este reino. Territorios que después serán asimilados por Grecia, que es el reino que le sigue, el leopardo. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Eso está en Daniel 7:6.
Así que vemos a un leopardo con 4 alas, con 4 cabezas y 4 alas. Y volvemos a los mismos símbolos. Primero, ¿qué reino es? Vamos a aclararlo primero que todo, ¿qué reino es? Ya vimos la historia, vamos a volverla a repasar, 331 a.C., la batalla de Gaugamela. Alejandro Magno vence a Darío III y se anexa la gran cantidad de territorio de Medo-Persia. Así que este reino de Grecia, el imperio helénico, está representado por este leopardo. Y tenemos al primer rey, Alejandro Magno. Pero a la muerte de Alejandro Magno algo ocurre. El reino se divide en 4. ¿Esto tiene su simbolismo? Claro que sí, y son las 4 cabezas de esta bestia. De hecho, Apocalipsis 17, del 9 al 10 nos va a decir las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes, es decir, 7 cabezas igual a 7 reyes. Ya aclararemos el resto en su debido momento. Por el momento nos debe quedar que las 7 cabezas son 7 reyes, es decir, cabeza igual a reino, cabeza igual a reino. Si el leopardo tiene 4 cabezas, pues son 4 reinos que nacen de que son heredes de este imperio que funda Alejandro Magno. Y de hecho, a la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales se dividen el imperio en Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro quedándose con la parte de Macedonia y Grecia, Lisímaco con la parte de Turquía, Asia Menor, Seleuco con la parte de Asia, Siria y de Persia, y Ptolomeo con la parte de Palestina y Egipto. Esto fue cambiando en la historia la distribución, digamos, de las fronteras, porque entre ellos mismos se hicieron la guerra, pero en resumen estos fueron los reinos que quedaron. Ahora bien, nos queda por definir un último aspecto, las alas. Noten que Alejandro Magno en este caso tiene 4 alas, mientras que Nabucodonosor tenía 2, Alejandro tiene 4. Es decir, que si con Nabucodonosor el león era rápido para moverse porque tenía 2 alas, ahora imagínense la fuerza y la velocidad que va a tener un leopardo, que de por sí ya es rápido, es uno de los animales más rápidos que existen, junto con 4 alas. Y esto lo hemos representado en la historia. Alejandro Magno en 13 años de vida conquistó mucho más territorio que todos los imperios previos a él. Y de hecho no existe nadie como Alejandro Magno en la historia que en tan corto tiempo haya conquistado tanto territorio. Pero luego se nos dice que después de este reino surge otro, una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y noten lo que sigue aquí. Les dije en Daniel 2, no se les olvide de qué, del hierro, de las características de este hierro que era quebrantaba y desmenuzaba todas las cosas. ¿Por qué les dije que no se les olvidara? Porque es donde tenemos la conexión más directa con Daniel 2, entre Daniel 2 y Daniel 7. Sigue diciendo, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, aparece de nuevo el hierro, que devoraba y desmenuzaba, otra vez lo mismo que en Daniel 2, que quebranta y despedaza todas las cosas, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y el símbolo y los elementos que están aquí son muy, muy importantes por eso mismo, porque de hecho podemos llegar a dudar de Babilonia, de que el león sea Babilonia, podemos llegar a dudar de que el oso sea Medo-Persia, podemos llegar a dudar de que el leopardo sea Grecia, porque son símbolos que estamos aplicando a través de la interpretación bíblica. Pero con Roma no hay error, porque si en Daniel 2, que arrancó derecho desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, vimos que el hierro era Roma, aquí se nos dice que esta bestia tiene la misma descripción de este hierro del Daniel 2. Si en Daniel 2 el hierro que quebrantaba y desmenuzaba todas las cosas era un imperio, el imperio, la nación romana, pues en Daniel 7 el mismo hierro que desmenuza y quebranta todas las cosas va a ser de nuevo Roma. De aquí deducimos, bueno, entonces el leopardo era Grecia, el oso era Medo-Persia y el león era Babilonia.
Y vemos que la sucesión de reinos entre Daniel 2 y Daniel 7 es la misma sucesión. Incluso la misma profecía nos dice, vean, este reino, estos cuernos se van a dividir aquí. Y Daniel 7:24 nos va a decir esto, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Como Daniel 2 nos decía que el cuarto reino será fuerte como hierro, y luego dice más adelante en el versículo 41, y lo que vista de los pies y los dedos en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Aquí de nuevo, y vimos que representaban los 10 reinos que se dividieron en las naciones, que se dividieron en el imperio romano. Pues acá en la profecía de Daniel 7 nos dice eso, nos dice, vean, de esta bestia, de esta Roma, no van a ser otra bestia, no van a ser otro reino diferente, no, de esa misma bestia, como en las piernas del mismo hierro derivaban los 10 reinos, de aquí, de esta misma bestia salen los 10 cuernos, es decir, la base sigue siendo romana. Así como en la estatua el metal seguía siendo el hierro en los pies, aquí la base sigue siendo la bestia de Roma. La política de Roma nunca cesa de existir. Cesa el imperio, pero la tradición, la política, las leyes, las costumbres, todo queda allí y sobre esa base se construye Europa. Los 10 reinos bárbaros que invaden y se dividen el territorio. Pero de entre esa división, dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que nos dice la profecía que a partir de esa división, dentro de estos 10 reinos que están viendo ahí en la imagen, pues surge otro reino diferente. Y aquí deseo que recapitulemos de nuevo con Daniel 2. ¿Qué vimos de diferente en Daniel 2 después del Imperio Romano? El barro. Junto con estos reinos, esta división de este imperio, junto en Europa, nace el barro, símbolo de algo religioso, algo de Dios que se trata de mezclar con estos reinos. Pues aquí se nos dice que entre esos 10 va a salir un cuerno pequeño diferente de todos los demás. Nuevamente Daniel 2 es muy importante porque el barro es diferente de todos los metales. El barro nada tiene que ver con los metales. Así este cuerno era un cuerno diferente. Algo distinto. Algo extraño. Los otros cuernos no tenían ojos. Este cuerno tiene ojos de hombre. Los otros cuernos no tenían boca. Este cuerno habla y tiene boca. Y habla grandes cosas. Habla cosas arrogantes. Y se nos da una pauta muy importante. Antes del surgimiento de este cuerno pequeño que va a ser el anticristo, deben ser aniquilados los otros 3 cuernos que antes habían surgido. Es decir, de estas 10 tribus que ven ahí en la imagen, 3 debían desaparecer para que el anticristo pudiese nacer. Y ya aquí entendemos que interpretaciones como por ejemplo decir que el anticristo era Nerón, interpretaciones como decir que el anticristo es quién sabe qué ser que va a surgir después en Israel y se va a sentar en el templo de por allá, son interpretaciones un poco erróneas que van en contra de la misma sucesión que muestra Daniel 2 y Daniel 7. Porque muy claramente Daniel 2 nos dice que entre Europa y entre esa división se iban a hacer el barro, la religión apóstata que se iba a mezclar con la política, y en Daniel 7 se nos dice que ese anticristo debía nacer después del nacimiento de estas 10 tribus en Europa y que iba a arrancar a Tarés para poder establecerse. Hoy en día es impensable llegar a pensar que y de hecho ni siquiera lo interpretan, que este anticristo arranque 3 reinos antes de surgir. ¿Qué reinos mató Nerón? Ninguno. ¿Qué reinos va a matar el anticristo cuando surja en el templo por allá? Ninguno.
¿Dónde está entonces eso en las profecías futuristas y preteristas? En ninguna parte, porque de hecho son interpretaciones erróneas de las Escrituras. Va a haber una clase dedicada específicamente a esas dos interpretaciones y vamos a ver de dónde nacen. Así que este cuerno pequeño, este anticristo, aniquila 3 de estas tribus. ¿Por qué? Porque no son sus aliados. Y vamos a ver qué representa esto. Así que si hasta aquí todo queda claro, vemos pues que Daniel 2 y Daniel 7 nos muestra lo mismo. Daniel 2 nos muestra una sucesión de reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma dividida, y el barro, que es un aspecto religioso que nace en esa época. Daniel 7 es lo mismo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, de la misma Roma nacen los 10 cuernos, que ya estamos en los pies, y como estos son el hierro de los pies, y el barro va a ser el cuerno pequeño. En ambas partes, seguidamente después, en Daniel 2 después de los pies y en Daniel 7 después del cuerno pequeño, llega el reino de Cristo. O sea que noten que no son la misma historia, solo que vista con símbolos diferentes. Desde Babilonia hasta el fin del mundo y desde Babilonia hasta el fin del mundo. Entendido esto, vamos a profundizar con respecto al cuerno pequeño. Y vamos a ir sacando todas las características de este cuerno. Y una por una las vamos a ir analizando. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y Daniel 7, 24 al 25 va a ser muy importante porque nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, lo que vimos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, así como el barro era diferente del hierro y de los otros metales. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y eso es todo lo que la Biblia nos va a dar en Daniel 7 respecto al cuerno pequeño. Seguidamente nos va a contar el fin de este cuerno, pero se le va a sentar al juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y nuevamente lo que les dije, el final de ambas partes es el mismo y es el establecimiento del reino de Cristo. Ahora lo que veremos será un breve video, con ese terminaremos la clase de hoy. Y en este video vamos a ver un breve resumen de la historia que hemos visto hasta aquí. El video es un resumen, de hecho, del capítulo 2 del conflicto de los siglos. En este capítulo ustedes van a recordar la historia, y si no lo han visto esa historia, pues les invito a que vayan y la miren, de Esmirna, de la iglesia perseguida y de cómo nace la apostasía, porque es necesario que tengamos esa historia aquí fresca y que la repitamos para entender de forma correcta lo que vamos a estudiar después. Así que, mis hermanos, con esto me despido. Espero verlos en el siguiente video. Y de antemano les invito a que sigan este canal, La Verdad Ilustrada. Allí encuentran videos, los resúmenes de grande parte de los capítulos del conflicto de los siglos de forma animada y muchos otros videos más. Es un canal muy interesante, por lo que pueden encontrar muy buen material. Y sin nada más que decir, los espero en la siguiente clase, donde vamos a continuar con la descripción y vamos a descifrar de forma histórica cada uno de estos símbolos, cada una de estas características del cuerno pequeño. Sin nada más que decir, los espero en el siguiente video. Jesús
Cuando reveló a sus discípulos lo que debía ocurrir con Jerusalén, también predijo lo que experimentaría su pueblo desde el mismo momento que él fuera crucificado. Jesús predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios, su humillación, escarnio y los sufrimientos por los cuales él también pasó. La enemistad que contra el Redentor del mundo se despertó iba a manifestarse contra todos los que creyesen su nombre. Los poderes de la tierra y del infierno se congregaron contra Cristo a través de sus seguidores. El paganismo previó que de triunfar el cristianismo, sus templos y altares serían destruidos y por lo tanto reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Así se encendieron los fuegos de la persecución y los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Muchísimos sellaron su testimonio con su sangre. Esas persecuciones empezaron bajo el gobierno de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo y continuaron varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente y señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio y la religión, arrojándolos a las fieras o crucificándolos. Debido a la persecución, tuvieron que huir a los lugares más desolados y solitarios. Bajo las persecuciones más feroces, esos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Incluso perdiendo todas las bendiciones terrenales, no renunciaron a su creencia en Cristo. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía para siempre adelante. El número de creyentes iba en aumento hasta penetrar incluso en las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Miles de cristianos eran encarcelados y asesinados, pero brotaban otros para llenar sus lugares. Cuanto más eran abatidos, más crecían en número. La sangre de los cristianos era semilla. En vista de esto, Satanás propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana, esforzándose para obtener por medio de los artificios lo que no consiguiera por medio de la fuerza. El paganismo fue inducido a aceptar una parte de la fe cristiana, a la vez que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban creer en Jesús, su muerte y su resurrección, pero no tenían convicción de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o cambio de corazón. Algunos cristianos permanecieron firmes y declararon que no podían transigir, pero otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar algunos puntos su confesión de fe y unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la verdad. Así es como se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los paganos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a la idolatría, solo que habían cambiado sus imágenes de su culto por imágenes de Jesús o de María. Las doctrinas falsas, los rituales supersticiosos y las ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe y al culto. La religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y poder. Sin embargo, hubo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños. Los verdaderos cristianos se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Mientras hubo persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella se agregaron a esta quienes eran menos sinceros y consagrados, y así quedó despejado el camino para que Satanás pusiera un pie dentro de ella. Cuando los cristianos consintieron unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de cristianos. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los inspiró a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Entonces la Biblia no fue aceptada como regla de fe, y a la doctrina de la misma se le llamó herejía. Los pocos fieles resolvieron disolver toda unión con la iglesia apóstata si ésta aún rehusaba desechar la falsedad y la idolatría, y la separación era necesaria si querían obedecer la palabra de Dios. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión, pero sentían que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Actualmente está ganando más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, los principios cristianos no son de vital importancia y que por el bien común se pueden sacrificar dichos pilares de la fe. La vida de los cristianos primitivos y su conducta intachable eran un continuo reproche que turbaba la paz del pecador. Por tanto, eran odiados, perseguidos y finalmente muertos. Por el mismo motivo, Caín mató a Abel.
y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador. Entonces, ¿cómo puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz y armonía por toda la tierra. Los principios de vida del cristianismo son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido que el Evangelio se llama espada. Previendo las dudas que asaltarían a sus seguidores en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Reavivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse.